Trabajé durante muchos años como técnico en una morgue. No era algo que hubiera planeado hacer, sino que me topé con la oportunidad de manera inesperada. Después de terminar mis estudios en ciencias forenses, acepté un puesto en el hospital de la ciudad. No me molestaba la naturaleza del trabajo, al contrario, me atraía la precisión y la frialdad del entorno. Con el tiempo, me asignaron turnos nocturnos. No era popular entre mis compañeros, pero yo no lo veía como un problema. Disfrutaba la soledad, el silencio interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional eco de mis propios pasos en los pasillos. Me sentía cómodo en esa quietud, algo que muchos consideraban inquietante. Sin embargo, recuerdo una noche en particular que marcó el inicio de lo que puedo describir como un cambio en mi perspectiva sobre el trabajo. Era un turno como cualquier otro, y estaba revisando la lista de cuerpos recién llegados. Era un procedimiento normal, verificar las etiquetas, asegurarse de que los formularios estuvieran en orden, y preparar los cuerpos para las autopsias que se realizarían al día siguiente. Todo normal, como siempre. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar uno de los compartimientos, noté algo que me hizo detenerme. En la etiqueta del cuerpo, se indicaba que la causa de muerte aún estaba por determinarse, algo que no era inusual. Pero lo que me llamó la atención fue la fecha de ingreso. Ese cuerpo llevaba más tiempo del que normalmente permitíamos antes de realizar la autopsia. Revisé los registros, y efectivamente, el cuerpo había estado en la morgue durante una semana completa sin que nadie lo hubiera examinado. Eso era inusual, pero no alarmante. A veces, las cosas se retrasaban por una razón u otra, y los cuerpos se acumulaban. Pero decidí revisar los detalles del caso para ver si había alguna razón particular por la que este cuerpo había sido dejado de lado. Busqué en la base de datos y encontré el informe inicial. Según la información, el hombre había sido encontrado en su apartamento, muerto por causas desconocidas. No había signos de violencia, y los vecinos no habían notado nada inusual antes de su muerte. Lo que me perturbó fue la descripción física del cuerpo en el informe: piel pálida, ojos hundidos, cabello ralo. Eso era de esperar en alguien fallecido, pero lo que me desconcertó fue la mención de una expresión en su rostro, algo que el técnico que escribió el informe describió como una mueca de terror. Esa frase se quedó conmigo, y me encontré imaginando la escena: un hombre solo en su apartamento, muerto con una expresión de puro miedo en su rostro. ¿Qué podría haber causado tal reacción? No podía dejar de pensar en eso mientras continuaba con mis tareas. Había algo profundamente perturbador en la idea de morir con esa expresión, como si el último momento de la vida de esa persona hubiera estado marcado por un horror indescriptible. Traté de sacarlo de mi mente, pero cada vez que me acercaba al compartimiento donde estaba su cuerpo, sentía esa sensación de ser observado, de no estar solo. Esa noche, antes de terminar mi turno, decidí echar un último vistazo al cuerpo. No estaba seguro de por qué, tal vez era simple curiosidad, o tal vez algo más, una especie de instinto que no podía ignorar. Abrí el compartimiento y examiné el rostro del cadáver. La mueca de terror seguía ahí, claramente visible, congelada en sus facciones. Me quedé observándolo por un momento, preguntándome qué podría haber causado semejante expresión. Fue entonces cuando noté algo más. Había una ligera marca en su cuello, apenas visible bajo la luz. No era una marca de estrangulación, ni un corte, era más bien una decoloración, como una sombra en la piel. Lo pasé por alto al principio, pensando que tal vez era solo una variación en el tono de la piel, algo natural. Pero cuando acerqué una lámpara para verlo mejor, me di cuenta de que la marca tenía una forma peculiar, como una mano, del tamaño de una mano humana. Me sentí invadido por una inquietud que no podía explicar. No parecía una marca de violencia, pero tampoco era algo que hubiera visto antes. Parecía más bien una sombra grabada en su piel, como si alguien o algo hubiera dejado esa huella en su último momento de vida. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era solo una ilusión óptica, pero la imagen de esa mano en su cuello no me dejaba. Durante las siguientes noches, esa sensación de no estar solo en la morgue se intensificó. Empecé a notar cosas que antes no me habían llamado la atención. Un ligero cambio en la temperatura de la habitación, un sonido lejano que no lograba identificar, la forma en que la luz parecía parpadear sin razón aparente. Y siempre, la sensación de que algo me observaba, como si hubiera una presencia invisible en la habitación. Unos días después, recibimos otro cuerpo. Era una mujer joven,
encontrada en circunstancias similares al hombre de la mueca. Sin señales de violencia, sin explicación aparente para su muerte. Cuando vi su rostro, sentí un escalofrío. Tenía la misma expresión de terror, la misma mirada congelada en sus ojos abiertos. Al examinar su cuello, encontré otra de esas marcas, una sombra en la piel, esta vez en forma de una mano que parecía aferrarse a su garganta. La situación comenzó a inquietarme de una manera que no podía ignorar. Dos cuerpos, ambos con la misma expresión, ambos con la misma marca en el cuello. Había algo que no cuadraba, algo que escapaba a la lógica. Intenté hablar con uno de mis compañeros sobre mis inquietudes, pero no sabía cómo explicar lo que sentía sin sonar paranoico o irracional. Al final, opté por no decir nada, guardando mis preocupaciones para mí mismo. Las noches pasaron, y la morgue se convirtió en un lugar cada vez más opresivo. Esa sensación de presencia, esa certeza de que algo me estaba observando, se volvió casi intolerable. Empecé a notar cambios en mi comportamiento, en mi estado de ánimo. Me volvía más irritable, más propenso a los errores. Sentía que estaba al borde de algo, pero no sabía qué. La morgue, que antes había sido un lugar de trabajo rutinario, se había transformado en un sitio que me provocaba una inquietud constante. Luego, una noche, ocurrió algo que no pude ignorar. Estaba terminando mi turno, preparando los cuerpos para las autopsias del día siguiente, cuando escuché un ruido. No era un sonido fuerte, era como si algo rozara la superficie de uno de los compartimientos. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Venía del compartimiento donde había guardado el cuerpo de la mujer con la marca en el cuello. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba al compartimiento. No quería abrirlo, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y miedo, me obligó a hacerlo. Cuando lo abrí, el cuerpo seguía allí, inmóvil, con esa expresión de terror en su rostro. Pero lo que me heló la sangre fue ver que la mano que había dejado su marca en su cuello ahora parecía estar más definida, más visible, como si hubiera ganado solidez desde la última vez que la vi. Cerré el compartimiento de golpe y me alejé, mi mente en un torbellino de confusión y miedo. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Había algo en la morgue, algo que no podía explicar. No era solo una sensación, era algo real, tangible, que se manifestaba en esos cuerpos. Empecé a preguntarme si había alguna conexión entre ellos, si esa marca en sus cuellos significaba algo más de lo que podía entender. Esa noche, al regresar a casa, no pude dormir. Mi mente seguía reproduciendo las imágenes de esos cuerpos, esas marcas, esa sensación de que algo estaba acechando en la morgue. Pensé en renunciar, en alejarme de todo eso, pero una parte de mí sabía que no podía simplemente dejarlo atrás. Había algo que necesitaba entender, algo que me mantenía atado a ese lugar a pesar del miedo. Volví al trabajo al día siguiente, decidido a mantenerme alejado de los cuerpos con las marcas. Pero no pude evitarlo. La curiosidad, o tal vez algo más, me llevó de nuevo al compartimiento de la mujer. Cuando lo abrí, la marca en su cuello había cambiado. Ya no era solo una sombra, ahora parecía una mano completa, como si alguien hubiera presionado su carne con fuerza. El miedo que sentí en ese momento era abrumador, pero junto a él había una sensación de inevitabilidad. Sabía que no podía huir de lo que estaba ocurriendo. No se trataba solo de un par de cuerpos, era algo más profundo, algo que no entendía pero que sabía que debía enfrentar. Empecé a investigar los registros de la morgue, buscando cualquier conexión entre los cuerpos con esas marcas. No encontré nada en común entre ellos, excepto la fecha de su muerte. Todos habían fallecido en el transcurso del último mes, y todos habían llegado a la morgue en el mismo día de la semana. Esto podría haber sido solo una coincidencia, pero en el contexto de lo que estaba experimentando, parecía demasiado específico para ser ignorado. Una noche, mientras revisaba los registros de uno de esos cuerpos, ocurrió algo que me hizo dudar de mi cordura. Estaba solo en la oficina, con la luz de la pantalla del computador iluminando mi rostro. Había un silencio total en la morgue, excepto por el zumbido bajo de las máquinas. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue un frío que no provenía de la temperatura de la habitación, sino de algo más profundo, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Sin razón aparente, miré hacia la puerta de la morgue. Estaba cerrada, como siempre, pero tuve la repentina y abrumadora sensación de que algo estaba del otro lado, esperando.
Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza, mientras esa sensación de presencia se hacía más fuerte. Me costaba respirar, como si el aire se hubiera vuelto denso, casi sólido. Finalmente, reuní el coraje para levantarme y dirigirme hacia la puerta, impulsado por una mezcla de miedo y una extraña determinación. Abrí la puerta lentamente, esperando ver algo al otro lado, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, parecía concentrarse en algún punto invisible del pasillo, un lugar que no podía ver pero que estaba seguro que existía. Me quedé allí, en la entrada, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Finalmente, retrocedí y cerré la puerta, intentando apartar de mi mente lo que acababa de experimentar. Sabía que algo estaba mal, que había algo en la morgue que no podía explicar. Las marcas en los cuerpos, la sensación de presencia, todo apuntaba a algo que iba más allá de mi comprensión. Las siguientes noches fueron un infierno. Ya no podía concentrarme en mi trabajo. Cada sonido, cada movimiento en la morgue me hacía saltar. La sensación de ser observado no me abandonaba, como si algo estuviera constantemente acechándome desde las sombras. A veces, sentía que mis pensamientos no eran completamente míos, como si una influencia externa estuviera empujándome hacia un estado de paranoia creciente. La situación culminó una noche, cuando estaba a punto de terminar mi turno. Había estado evitando el compartimiento con la mujer de la marca, pero algo me llevó a abrirlo una vez más. Cuando lo hice, el cuerpo no estaba allí. En su lugar, solo encontré la sábana arrugada, como si alguien la hubiera retirado con prisa. El pánico me invadió, y cerré el compartimiento de golpe, sin saber qué hacer. Me giré para salir de la morgue, pero me detuve en seco. Allí, en medio de la sala, estaba la mujer, de pie, mirándome con esa misma expresión de terror en su rostro. La marca en su cuello era ahora una mano completamente formada, negra como la noche, que parecía brillar con una luz propia. Me quedé congelado, incapaz de moverme o gritar, mientras ella se acercaba lentamente hacia mí. Sentí una presión en mi cuello, como si algo invisible estuviera apretándome la garganta. No podía respirar, no podía moverme. El aire se volvió frío, y mi visión comenzó a oscurecerse. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue su rostro, esa mueca de terror que ahora entendía, porque estaba reflejada en mi propio rostro. Desperté horas después, tendido en el suelo de la morgue, completamente solo. El cuerpo de la mujer había desaparecido, y la morgue estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, un producto de mi mente sobrecargada. Pero la marca en mi cuello, la misma sombra de una mano, me decía lo contrario. Decidí no volver a la morgue después de eso. Presenté mi renuncia y me alejé lo más posible de ese lugar. Pero el recuerdo de lo que experimenté nunca me abandonó. La sensación de ser observado, la marca en mi cuello, la imagen de esos cuerpos con la mueca de terror, todo se quedó conmigo, persiguiéndome incluso en la luz del día. No sé qué fue lo que experimenté en esa morgue, ni qué significaban esas marcas. Pero una parte de mí teme que algún día, en algún lugar, lo que sea que me acechó esa noche volverá a buscarme. Y cuando lo haga, sé que no podré escapar de su alcance. Trabajaba como técnico forense en una morgue, un lugar que pocos conocen y aún menos comprenden. Nunca me atrajo, pero tampoco me asustaba. Simplemente era el trabajo que había conseguido después de salir de la universidad, y con el tiempo, había aprendido a convivir con la naturaleza del entorno. La morgue estaba en el sótano de un hospital antiguo, con sus paredes grises y su iluminación parpadeante que parecían perpetuamente atrapadas en un pasado lejano. El lugar, aunque lúgubre, no me provocaba escalofríos, sino una especie de resignación tranquila. Mis días transcurrían en una rutina monótona. Revisaba los cuerpos que llegaban, los preparaba para la autopsia y luego tomaba notas detalladas sobre lo que encontraba. A pesar de la seriedad de mi trabajo, no solía involucrarme emocionalmente con los cuerpos. Eran, para mí, objetos de estudio, una fuente de datos más que de historias. Sin embargo, todo cambió una noche, y aún hoy me cuesta procesar lo que ocurrió. Había terminado mi turno y estaba a punto de irme cuando recibí una llamada del jefe de la morgue. Era un hombre mayor, con décadas de experiencia, y raramente me llamaba fuera de horas laborales. Me pidió que volviera,
había llegado un cuerpo que necesitaba atención inmediata. El tono de su voz no me dejó espacio para negarme. Regresé al sótano, y lo encontré junto a una camilla. Sobre ella, cubierto por una sábana, yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad. El jefe me explicó que había sido un accidente de tránsito, algo que, lamentablemente, no era raro. Lo que sí era inusual, dijo, era la falta de información sobre la víctima. No llevaba identificación, por alguna razón, no aparecía en ningún registro. Levanté la sábana, esperando ver las habituales marcas de un accidente. Pero lo que vi me dejó sin palabras. El cuerpo estaba intacto. No había heridas visibles, no había señales de traumatismo. Nada que sugiriera un accidente. Lo inspeccioné con más detenimiento, buscando cualquier indicio que explicara la causa de su muerte, pero no encontré nada. Su piel estaba fría, y sus ojos, aún abiertos, miraban al techo con una expresión de absoluta serenidad, como si hubiera muerto en paz, sin dolor. Decidí iniciar la autopsia. A medida que cortaba la piel, esperaba encontrar algún daño interno, pero los órganos estaban perfectamente conservados. No había hemorragias, ni fracturas, ni ningún signo que explicara por qué estaba muerto. Parecía más dormido que otra cosa. Lo más desconcertante ocurrió cuando comencé a examinar el cerebro. Era lo último que me faltaba por revisar. Al abrir el cráneo, noté algo que no había visto antes en ningún otro cuerpo. En la base del cerebro, había una pequeña marca, casi imperceptible. Al principio pensé que era una simple mancha, pero cuando la toqué con el bisturí, noté que era un objeto incrustado en el tejido. Lo extraje con cuidado y lo observé a la luz. Era un pequeño fragmento metálico, del tamaño de una astilla. No podía entender qué era ni cómo había llegado allí. Mientras lo examinaba, sentí una extraña punzada en la nuca, una sensación de incomodidad que me hizo sudar a pesar del frío de la morgue. Algo en el objeto me perturbaba profundamente, como si no debiera estar ahí. Decidí guardar el fragmento en un frasco para estudiarlo más tarde, y terminé la autopsia con un creciente sentimiento de inquietud. No había encontrado ninguna causa de muerte, y el fragmento no explicaba nada. Solo me dejó con más preguntas. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en ese cuerpo y en el fragmento. Intenté investigar más, pero no encontré ninguna información útil. Sin embargo, empecé a notar algo extraño. Cada vez que pensaba en ese cuerpo o en el fragmento, me sentía enfermo, con dolores de cabeza que iban y venían sin razón aparente. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada. Era una voz que no reconocí, fría y distante. «Deja de buscar», dijo antes de colgar. El teléfono se quedó en silencio, pero la sensación de inquietud creció. No sabía quién era, ni cómo había conseguido mi número, pero algo me decía que estaba relacionado con ese cuerpo. Al día siguiente, cuando volví a la morgue, el frasco con el fragmento había desaparecido. Pregunté a mis compañeros, pero nadie sabía nada. Lo busqué por todas partes, pero fue inútil. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero el incidente me persigue. Cada vez que recuerdo aquella noche, siento algo que no puedo explicar. Seguí trabajando en aquel lugar, sin incidentes. Aún no sé qué fue lo que encontré esa noche, pero una cosa es segura, hay misterios que es mejor no desenterrar.